Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Pero amigos, amigas televidentes, si usted quiere saber lo que ha pasado en el sistema educativo de la República Dominicana, no mueva su canal y así podrá enterarse a través de este programa, su programa, Hablan los Educadores. Excusa para el amigo el tutumpote, que estaba trabajando en el interior y no pudo regresar a tiempo. Mire, he recibido y veo en las líneas de preguntas de que por qué yo debo votar en las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Le voy a dar una explicación pensando de que usted es un maestro nuevo y como un maestro nuevo no entiende lo que es la Asociación Dominicana de Profesores. Porque si yo sé que esa pregunta me la está haciendo un maestro que ya tiene muchos años, entonces yo diría que ese es un ingrato. Y a los ingratos yo no pierdo mi tiempo en explicarles porque de todas maneras no lo van a entender. Yo suponiendo que usted es un maestro nuevo, le voy a decir el por qué usted tiene que votar en las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Ese es un derecho que usted tiene. Y los derechos son para usted ejercerlo. Usted tiene que fortalecer su sindicato, el sindicato más fuerte que tiene el país. Si usted no lo sabía, maestra, maestro, y le estoy contestando, repito, como si usted fuera nuevo, la Asociación Dominicana de Profesores fue fundada un 13 de abril del año 1970. Y esa fundación se hizo bajo las bayonetas y fusiles de un gobierno represivo como el del doctor Joaquín Balaguer. Y maestros valiosos, cabezados por Ibelice Pras de Pérez, Enrique de León, en el Teatro Agua y Luz, bajo esa bayoneta y bajo esos fusiles, entraron a esa asamblea para formar el primer sindicato de maestros en esa época, porque recuérdese que antes existía FENAMA y que desapareció. La ADP ha sido una organización que ha luchado por las libertades públicas del país y que la Asociación Dominicana de Profesores no es solamente un sindicato que le pertenece a los maestros, sino que le pertenece al pueblo dominicano. Porque todo lo que usted está viendo en el sistema educativo de este país han sido luego de ardua lucha que la ADP ha desarrollado a lo largo y ancho de estos 48 años que tiene de existencia. Ahora se habla de la formación docente. Antes apenas un 5% de los maestros eran formados, o sea, tenían título docente. Los otros era cualquier profesional que entraba y a veces no profesional a dar clases. La Asociación Dominicana de Profesores luchó para ello. Ahora se habla de la jornada extendida. La ADP fue la primera que hizo ese planteamiento sobre la tanda única. Ahora se habla del ropaje escolar. Fue la Asociación Dominicana de Profesores quien luchaba para que a los niños y niñas de las escuelas públicas se le diera los zapatos, se le diera el uniforme, se le diera la mochila. Se habla del desayuno, del almuerzo escolar. Es la Asociación Dominicana de Profesores quien lo puso ese tema en el tapete. ¿O usted cree que los maestros y las maestras de este país que han recibido 6 aumentos salariales en los últimos 6 años lo han recibido por obra y gracia del Señor? No, es por la lucha tenaz de ese sindicato, dirigido
desde su fundación, lo dijimos por Enrique de León, por Ibelice, por Rafael Santos, que anda por ahí todavía trabajando a favor en las actividades del magisterio, Cifrido Cabral, Celio Guerrero, Celio Guerrero, por ahí anda todavía, estaba Hilario Jaque, a propósito de hoy de Hilario Jaque, y vamos a decir por qué a propósito más adelante. Hilario Jaque, estuvo también Olimpia González, María Teresa Cabrera, Radamés Camacho, Eduardo Hidalgo, todo un grupo de maestros y maestras. Oiga bien, maestros y maestras, porque eso fue lo que estudiaron, no fueron enganchados y se dedicaron a luchar por el magisterio de la República Dominicana. Y por eso han construido, lo que yo digo siempre, el mejor sindicato que tiene el país, con sus luces y sus sombras, pero mucho más luces que sombras. Entonces, por eso, maestros, usted tiene que ir a votar en las próximas elecciones del día 10. Y si eres socio de COCNAMA, el viernes 5 debe ir a votar, entonces, primero para escoger las autoridades de tu distrito cooperativo y segundo para que elija el representante ante la Asamblea General de Delegados. O sea, que elija tu delegado. Si usted no vota, si usted no elige, entonces eligen otro. Usted tiene que ir y votar tanto en las elecciones de la cooperativa como de su Asociación Dominicana de Profesores. Ahora hay mucha gente que quieren ser maestros, pero cuando yo decía en la UAS que yo estudiaba educación, era con rabito el ojo que me miraban, y hasta con cierto desprecio. ¿Estudiando para qué? Para maestro. Eso es lo que nos decían. Y ese sindicato, día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, ha tenido siempre ese norte de luchar por las reivindicaciones del Magisterio Nacional. Y vuelvo y le repito, con sus luces y sus sombras, pero de seguro con mucho más luces que sombras. Vamos a nuestra primera pausa, señor director, y cuando regresemos, vamos entonces en la noche de hoy, vamos a complacer a nuestros amigos y amigas televidentes de Hablan los Educadores, solicitado por ustedes todas las noches. Nos decían, ¿y cuándo es que usted va a llevar de nuevo al director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial INAVIMA, al licenciado Yuri Rodríguez Santos? Yo le decía, bueno, hay que ver cuándo es que él puede venir. Pues hoy, amigos y amigas televidentes, ese es nuestro entrevistado en la noche de hoy. Pero vamos a hablar con él después de esta pausa comercial. Adelante, señor director. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Bueno, como les habíamos anunciado, en Hablan los Educadores está el más solicitado, el director ejecutivo de INAVIMA, el licenciado Yuri Rodríguez Santos. Yuri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Julio por recibirme aquí en tu programa, en Hablan los Educadores, que es el toque de queda de todo el sector magisterial de la República Dominicana. Me siento honrado de poder estar aquí contigo esta noche y con todos los televidentes que diariamente sintonizan tu programa. Igualmente para nosotros, porque usted sabe que Hablan los Educadores, siempre le interesa hablar con los que dirigen las instituciones que son del Magisterio Nacional. Yo le digo a los amigos que nos ven y que nos llaman, que si es para asuntos del área de educación y sus instituciones, que si es para otra cosa, que no, nosotros no calificamos, porque para nosotros cuando tenemos uno de los
ejecutivo de una de esas instituciones, somos nosotros que nos sentimos honrados. Yuri, díganos, ¿cómo va todo en INAVIMA después de su última presentación, que se han presentado, por ejemplo, algunos eventos, como por ejemplo la resolución, la 368-15 fue, ¿verdad? Sí. Explíquenos un poco sobre esa resolución. Bueno, fíjate, la resolución 368-15 no se trata de una resolución nueva, y en esto se generó en su momento algún tipo de confusión que nosotros pues dimos las explicaciones del lugar desde el año pasado. Es una resolución que fue emitida por la Superintendencia de Pensiones. Es bueno clarificar y decir que el INAVIMA es una institución regulada por la Superintendencia de Pensiones. Y en ese orden pues se dictó una resolución que nosotros el año pasado pues hicimos 2 publicaciones en los medios de comunicación escritos, y este año nueva vez también para desafiliar desde INAVIMA, digamos que sería el término, unos 252 docentes. No se tratan de docentes activos, Julio, amigos televidentes, se tratan de docentes que estuvieron en el Ministerio de Educación y que ostentan la condición de jubilado, o que salieron del sistema educativo sin ser jubilados. Ahora, ¿qué condición tienen todos esos docentes que tienen un empleador y que en este momento estuvieron cotizando a INAVIMA como programas de pensiones? Sin embargo, estas cotizaciones debieron estar en un programa de pensiones diferente a INAVIMA, porque en el caso del jubilado ya adquirió el beneficio, ¿no? Y en el caso del que no es jubilado ni tampoco es empleado del sector educativo, pues esto lo que nos coloca a nosotros como institución es en un alto riesgo frente a cualquier evento que pudiera sucederle a este ciudadano. Pero eso quiere decir que la decisión no viene del INAVIMA, sino que viene de la CIPEN. Así es una decisión de la Superintendencia de Pensiones, que nosotros no hemos hecho otra cosa que ejecutarla conforme a esa disposición. Repito que nosotros somos una institución regulada del Sistema Dominicano de Pensiones en la República Dominicana. Bien, siempre a mí me preguntan lo siguiente. Me dice, profesor, pero mire, yo trabajo en el sector público, pero también estoy en el sector privado, y yo estoy cotizando también en el INAVIMA por los dos. ¿Qué va a pasar cuando yo me jubile por el sector público? Fíjate, ahí hay algunos temas cuando se refieren al empleador adicional al Ministerio de Educación, que es otra institución estatal. La ley 8701 contempló incluso, si mal no recuerdo, en el artículo 43, que precisamente habla sobre lo que es el bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento a aquellos ciudadanos que tenían al momento de promulgación de la ley menos de 45 años y que precisamente perseguía, y era el espíritu de la ley, es el espíritu de la ley, pues reconocer sus años en servicio y sus cotizaciones en el Estado Dominicano. Ahora bien, el que está como maestro ahora mismo activo y también cotiza al Estado Dominicano, cotiza con otro programa de pensiones del Estado Dominicano, pues recibe sus cotizaciones INAVIMA, ¿no? Ahora, nosotros lo que estamos en condiciones es de honrar mediante una jubilación los recursos que nosotros como programa de pensiones hemos recibido a través de las cotizaciones del Ministerio de Educación. La de educación y la del otro patrón. La del otro empleador, INAVIMA no está en las condiciones de ahora mismo, en este momento, de honrarla, sino que bajo la ley 379 entonces tendría que recibir otra jubilación mediante el Ministerio de Hacienda. Aunque INAVIMA esté recibiendo las cotizaciones. Lo que deberíamos hacer nosotros para eso es nosotros poder entonces pasar desde INAVIMA el producto de esas cotizaciones, ese monto cotizado mediante otro empleador al Ministerio de Hacienda, para que Hacienda entonces pueda reconocer esa jubilación. Esos son mecanismos que la verdad, Julio, amigos televidentes, hemos tenido dificultades. ¿Por qué? Porque la ley 8701, desde que se concibió, fue una ley concebida para el sistema de CCI, para el sistema de capitalización individual. Y entonces,
para el INAVIMA, que es un programa de reparto, cuando se dictan estas normas desde las diferentes entidades de la seguridad social y esa propia ley 8701 que digo en este momento que es una ley que merece ser cambiada, que merece ser reformulada. Nosotros tenemos la esperanza de que pueda producirse y estamos muy atentos a las discusiones que se dan en este orden, porque queremos que lo que se pueda producir como modificación de la ley 8701 tome en cuenta la realidad del programa de pensiones del magisterio en la República Dominicana, que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. La ley 8701 es una ley que para muchos aspectos ha quedado en la obsolescencia y es una ley que en algunos aspectos también penaliza al envejeciente, sobre todo en materia de salud. Muy bien, para dejar concluido ese tema, supóngase usted que un maestro esté aportando por el Ministerio de Educación, pero a la vez está cotizando por otro patrón, pero resulta que él no califica para la pensión de la 8701 porque recuerde que tendría que aplicar 360 cuotas y suponiendo usted que no pueda llegar a esas 360 cuotas y que INAVIMA lo esté recibiendo esos recursos, entonces cuando INAVIMA lo jubila por parte del Ministerio de Educación, entonces en definitiva, ¿qué pasa con esas cotizaciones que él ha hecho con el otro patrón? La ley 8701 habla sobre el término de ingreso tardío. De hecho, la Superintendencia de Pensiones emitió una resolución que permite que los programas de pensiones privados, que los programas de pensiones en sentido general, incluso el INAVIMA, puedan devolver los recursos que se hayan recibido a aquel ciudadano que tenía 45 años o más al momento de ponerse en ejecución la ley. Es decir, que es un ciudadano que en función del tiempo estimado de vida no iba a alcanzar esas 360 cuotas que perfectamente tú mencionas, ¿no? Entonces, ese es un ciudadano con ingreso tardío. Y, repito, la CIPEN emitió una resolución para posibilitar la devolución de esos fondos. Incluso también hay otra resolución que es para ciudadanos que tienen algún tipo de enfermedad terminal y que ya está claro que no van a poder alcanzar esa cuota, y frente a esto también se previó una resolución que permita la devolución de esos fondos. Muy bien. Yuri, siempre me llaman unos maestros y dicen, yo tengo 4 o 5 meses que le he solicitado un préstamo a INAVIMA. Sin embargo, todo ese tiempo ha pasado y cuando yo llamo me dicen que todavía no está. Dices, pero entonces se va a ir el año y no voy a recibir el préstamo. Inmediatamente entonces que los maestros dicen, es que INAVIMA no tiene dinero, no tiene recursos. ¿Qué está pasando entonces que no me han podido aprobar ese préstamo, que ustedes le llaman de consolidación salarial, préstamo, para consolidar el préstamo? Explíquenos un poco cómo Mire, que está. Aunque la ley 45108 prevé que parte de los fondos de pensiones del INAVIMA puedan dedicarse a préstamos, la verdad es que esa parte de la ley no está vigente desde el punto de vista de su aplicación en la operatividad de nuestra institución. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, se creó un programa de préstamos, ¿no? Con fondos propios de la administradora de pensiones, que tiene en este momento una cartera que ronda los 600 millones de pesos. Entonces, el año pasado se produjeron 3 decretos, que como ustedes saben, fueron decretos que correspondían al 2015, 2016 y 2017. Al producir estos 3 decretos, el 192-17, 193-17 y 279-17, entonces habilitó a cerca de 4.500 maestros para poder solicitar préstamos, ¿no? Y como nuestra tasa es de un 9%, pues a partir de este año nos llovieron las solicitudes de préstamo y ya nosotros en enero ya teníamos en solicitudes copado todo lo que era el presupuesto de todo el año. Todo lo que era copado el presupuesto de todo el año, porque nosotros tenemos un repago, que es lo que, digamos, nos entra mensualmente como consecuencia del pago de los préstamos que ya hemos dado a nuestros maestros, que son 9 millones de pesos. Entonces, esos 9 millones de pesos son lo que nosotros dedicamos cada mes para prestar nuevamente. Al llegar esa avalancha de solicitudes en enero, fueron unas solicitudes que superaban los 150 millones de pesos.
y nosotros la verdad es que no podíamos hacer frente a estas solicitudes. Ya te puedo dar la noticia, Julio, amigos televidentes, que todos los préstamos que tenemos pendientes y que habíamos recibido entre enero y abril van a estar saliendo en esta semana, los que quedan pendientes, y a inicio de la semana entrante, porque estamos necesitando una inyección de recursos de unos 70 millones de pesos que ya se ha posibilitado, y estamos evacuando todos esos préstamos durante esta semana y la semana entrante. No quedará ningún préstamo pendiente de las solicitudes que habíamos recibido en este primer cuatrimestre del año 2017. Bien. Me pregunta un amigo televidente de los que nos están viendo por Facebook, que si es cierto que ahora para solicitar la jubilación, que tengo que hacerlo con un año de anticipación. Bueno, se prevé en el sistema educativo dominicano que ciertamente las solicitudes de jubilaciones se hagan bajo un sistema coordinado, que permita no alterar en lo más mínimo todo el proceso educativo, ¿no? Y entonces, la verdad es que sí, nosotros desde el año 2014 estuvimos visitando las diferentes regionales del país y distritos, nos reunimos con las áreas de recursos humanos, precisamente trabajando este proceso para que se hiciera con la suficiente antelación y no crear ningún tipo de dificultad en la operatividad diaria de las escuelas, de los distritos educativos y de las regionales del Ministerio de Educación. Porque yo veo que dice en la ley que 120 días, decía en la ley. No sé si es que en la ley dice algo y en el reglamento entonces dice otra parte. No. Eso que tú te refieres al año me parece que pudiera obedecer a algún tipo de dirección de los distritos y las regionales que buscan pues tener sus recursos humanos planificados, pero no obedece a una reglamentación de INAVIMA. Ese periodo al que tú te refieres de 12 meses. O sea, que no... Entonces, para que el amigo televidente quede claro, ¿con qué tiempo de anticipación debe solicitar la jubilación? El tiempo de anticipación debe ser el suficiente como para no alterar la operatividad del centro educativo, del distrito y de la regional. Bien, hablen un poco más de la otra resolución esta es del Consejo, ¿verdad? La 450. Te refieres a la resolución 450-02. El Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución en agosto, ¿no? Que precisamente pues toca todo lo que son los planes sustitutivos, incluso INAVIMA, ¿no? Y en ese orden pues el Consejo dictó esta resolución que posibilita que se pueda cotizar a más de un programa de pensiones de manera simultánea. Ustedes saben que la ley 8701 habla, ¿no?, de la afiliación única. Mediante esta resolución el Consejo precisamente lo que busca es, subsanar las situaciones que se dan con doble cotización como la que vivimos nosotros en INAVIMA. Yo digo que esa es una resolución con luces y sombras. Y es una resolución con luces porque busca alivianar la carga y clarificar la situación de los afiliados que tienen más de una cotización. Pero es una resolución con sombra porque no aborda de manera integral toda la situación del INAVIMA. Y nosotros en esto, precisamente pues al Consejo Nacional de la Seguridad Social emitir esta resolución, nosotros sometimos un recurso de reconsideración administrativo al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que se reconsiderara esa resolución y que se abordara de manera integral toda la situación del maestro, porque quedaban ahí en el limbo, por ejemplo, las cotizaciones de los maestros y su rentabilidad, aquellas cotizaciones que son producto de un empleador distinto al Ministerio de Educación y que hasta principios de este año no se habían invertido, ya se están invirtiendo, pero al momento de reconocer esos recursos para ese maestro que tiene más de un empleador, nosotros decimos que tiene que estar clarificado en esa resolución el aspecto de la rentabilidad. El Consejo Nacional de la Seguridad Social nos respondió y ha creado una comisión encabezada por el señor ministro de Trabajo
¿no? Y otros representantes de los programas de pensiones y de los trabajadores que busca pues conocer ese recurso de reconsideración interpuesto por INAVIMA, y estamos a espera pues de su respuesta o que nos llamen a conocer más ampliamente todo lo que hemos expuesto en una comunicación extensa que aborda de manera integral la situación. ¿Tiene INAVIMA cuantificado, o sea, la cantidad de maestros que están en esa situación? Nosotros habíamos levantado una información en donde teníamos alrededor de un 10% de maestros con esa situación. Claro, eso ha ido disminuyendo, y ha ido disminuyendo porque recordemos que el sistema educativo ha estado implementando lo que es tanda única. Y al tener tanda única, entonces ya el maestro no puede tener un empleador diferente, o pudiera tenerlo, porque tenemos maestros, por ejemplo, que están en la educación superior, pero cada vez serán menos por el horario que representa pues la tanda única. Bien, vamos a nuestra última pausa. Cuando regresemos, vamos a hacerle dos preguntitas que los amigos televidentes tienen que estar esperando, y también cuando regresemos vamos a darle la oportunidad a que los amigos televidentes puedan preguntarle al director ejecutivo del INAVIMA sus inquietudes. Así que adelante, señor director. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Bien, seguimos con nuestro entrevistado en la noche de hoy, el licenciado Yuri Rodríguez Santos, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA. Yuri, ¿cómo van los recursos de INAVIMA? ¿Cómo ha ido aumentando? ¿En cuánto están ahora? Ahora mismo el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial tiene unos 55.000 millones de pesos en el programa de pensiones y jubilaciones, y en el programa del plan de retiro complementario unos 11.500 millones de pesos. Nuestra cartera está compuesta sobre todo por un 98% de certificados de inversión del Banco Central y un 2% del Ministerio de Hacienda. Si se quiere, digamos que hemos sido conservadores en cuanto a la cartera de inversiones, a los instrumentos que tenemos en el INAVIMA, pero creo que ha sido lo más conveniente. Repito que tenemos unos 55.000 millones de pesos en el programa de pensiones y 11.500 millones de pesos en el plan de retiro complementario. ¿Cómo van los demás programas que le brinda INAVIMA a los maestros y especialmente a los jubilados, como por ejemplo el plan odontológico? Vi el plan donde hay unos maestros jubilados y pensionados que ahora se están dedicando a la pintura. Sí. ¿Cómo van los diversos planes? Bueno, nosotros tenemos varios programas que trabajamos. Precisamente este programa que te refieres, el programa de maestras pintoras, es un programa que ha ido dando sus frutos. Ahí están los testimonios de maestras pues que han ubicado en INAVIMA la posibilidad, por ejemplo, de dedicarse a la pintura cuando esta era su necesidad o su inclinación desde la infancia, y sin embargo no pudieron hacerlo, y ya una vez retirada pues les hemos estado brindando ese espacio. El plan odontológico, nosotros hemos estado realizando inversiones importantes en el plan odontológico. Esperamos a inicios del año entrante ya estar en un nuevo local. Vamos a estar en la Pedro Enrique Ureña, casi esquina Máximo Gómez, un local confortable y un local digno para que nuestros maestros y maestras reciban atención, en este caso no solamente odontológica, sino que desde allí también va a estar funcionando el programa de ayuda emocional. Pero quisiera, a propósito de los programas, y como te he mencionado lo del plan de retiro complementario, pues hay
bastante atención de nuestros maestros con relación a la entrega de los fondos del plan de retiro complementario. Y cuando decimos, bueno, tienen 11.500 millones de pesos, ¿por qué no lo entregan? La verdad es que hay todo un proceso para poder habilitar y clarificar los montos que le tocan a cada maestro, que son sus derechos una vez están jubilados. Te anuncio, Julio, amigos televidentes, que el 13, el día 14 y el día 15 de noviembre vamos a estar entregando el plan de retiro complementario a los jubilados del decreto 192-17. Vamos a entregar a unos 1.227 maestros y maestras unos 585 millones de pesos. En promedio estamos hablando de unos 475.000 pesos por maestros. Claro está, tenemos maestros que pueden recibir menos de 475 y tenemos maestros que pueden recibir mucho más. En la última entrega del plan de retiro complementario tuvimos maestros que incluso recibieron 1.100.000 pesos, 1.200.000 pesos, precisamente producto de lo que son sus ahorros, el aporte del Ministerio de Educación, que aporta un 2% como empleador y un 1.5% aporta el maestro como empleado, que es lo que está previsto en la ley 45108. Así es que 13, 14 y 15 de noviembre vamos a estar integrando el plan de retiro complementario a los maestros del decreto 192-17. Usted dice que son unos 1.227 maestros. Sí, unos 1.227 maestros. Recordar que no todos los maestros pueden estar habilitados para recibir el plan de retiro complementario y que varía también la proporción que reciben de salarios en función de los años de jubilación, ¿no? Sí. Si son 30 años, 25, si son 25, 20 y si son 20, 15. Y se trata de no del promedio del último salario percibido, sino durante los últimos 20 años de labor en el Ministerio de Educación. Por eso es tan trabajoso, porque hay que levantar la información del ingreso de cada mes durante los 20 años previos al momento de producirse la jubilación del maestro. Todos los del decreto, todos los maestros del decreto 192 lo van a recibir, todos. Sí, todos los maestros que estén habilitados. De todas maneras, la palabra habilitado. De todas maneras, bueno, que ya nosotros tengamos, es decir, toda la información levantada y entendemos que sí, que la vamos a tener. De todas maneras, se pueden dar casos. Por eso cuando hablas de todos, eso es un término absoluto, ¿no? Que pudiera, digamos, traducirse en que son exactamente todos, pero pudiesen haber algunos casos, 1, 2, 3, 4, 5, con situaciones particulares, pero todos los maestros estarán siendo contactados desde el INAVIMA para establecer qué día de eso deben estar con nosotros, y también le vamos a estar diciendo el monto aproximado que recibirán para cualquier tipo de situación o de diferencia que entiendan que se tiene con relación a los años que se le están reconociendo, también lo puedan expresar previamente y subsanarlo desde el INAVIMA. Muy bien, tiempo de recibir la llamada de los amigos y amigos televidentes que han estado desde el inicio, los teléfonos sonando. Si usted quiere preguntarle algo al director ejecutivo de INAVIMA, este es el momento. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos habla? Estamos hablando de Sabana Perdida. Dígame a ver su pregunta. Sí, yo le quiero preguntar al ministro o al señor que dirige director de INAVIMA, que yo me retiré del plan de retiro hace un año. Va a ser en este mes un año. Y se me hizo un descuento indebido de noviembre y diciembre. ¿De cuál plan de retiro? ¿De cuál plan de retiro? No, del seguro de sobrevivencia. Ah, de seguro de sobrevivencia. Sí, yo me retiré de ahí y me dijeron que el dinero que se me iba a descontar después de mi retiro, me lo iban a devolver. Me descontaron noviembre y diciembre. A mí no me han dado un centavo y yo estoy esperando mi dinero. Quiero saber si él sabe cuándo me lo van a entregar. Muy bien. Me gustaría saber, bueno, que nos pudiera decir su nombre para nosotros exactamente ubicar la situación del Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, don Julio. Sí, su pregunta. Para preguntarle al señor director que ya que él tuvo la osadía de darle un informe del decreto que van a entregar,
que por lo menos que nos dé alguna esperanza al 279, una luz, que sea alguna promesa para una fecha determinada. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su pregunta. He hablado con el señor Yuri Pimentel. Yuri Rodríguez. El señor Yuri Pimentel. Yuri Rodríguez. Dígame su pregunta. Yuri Rodríguez, sí. Dígame su pregunta. Gerardo Ramírez de Cercado, maestro jubilado. Dígame su pregunta. La pregunta mía es la siguiente. Se ha hablado de todo, ahí ha hablado de todo, pero no se ha hablado todavía que por ley nos toca hace tiempo, ya estamos esperando eso, el reajuste salarial. Muy bien. Su maestro jubilado y pensionado. Ahí está su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si no me va a responder rápido, buenas noches. Bien, vamos a contestar esta, Yuri. El salario de sobrevivencia, son muchas las quejas que yo tengo que dicen que han renunciado y que le siguen descontando y que dicen luego que se lo van a devolver. Yo quiero saber si después que me haya hecho el descuento, y si se me puede devolver una parte. Claro, y lo sí. del 279 que dice, ¿para cuándo? Y sobre la indexación salarial también. Claro. Con relación al seguro de sobrevivencia, claro, un maestro tiene el derecho a renunciar. Sí. Y cuando renuncia, pues nosotros le devolvemos los fondos. Sí quiero aprovechar... Perdón, yo estoy en el salario, si yo renuncio al salario de sobrevivencia, ¿me devuelven los fondos? No, te devolvemos las cotizaciones que te hayamos descontado Después de la renuncia. Después de la renuncia, porque se trata de exactamente un seguro. Es un seguro. Es un seguro de un vehículo, tú tienes el seguro de un vehículo y aunque, bueno, tú estás cubriendo un riesgo, ¿no? Sí. Pero no se te devuelve ese Ahora, recurso. después que yo renuncio, sí, a partir de ahí lo que me descuenten, sí. Claro, ahora, nosotros, y quiero aprovechar este programa para concientizar a nuestros maestros. El seguro de sobrevivencia cubre riesgos frente a la ausencia física del maestro y entonces le da cobertura a sus familiares, a hijos menores, a hijos con discapacidad permanente, a su esposo o a su esposa, ¿no? Y entonces cuando nos van y nos producen la renuncia, nosotros tratamos de que frente a la solicitud, no simplemente escucharle y proceder con esa solicitud de quiero renunciar, sino concientizar al maestro de que esto puede estar significando un riesgo. Así Ahora es. bien, es una decisión del maestro. Muy bien, 279, ¿para cuándo? El decreto 279, nosotros pensamos poder iniciar el pago del 279 en el primer cuatrimestre del año siguiente, del año 2019. Este año no podremos hacer frente al decreto 279, se trata de un decreto con buena cantidad de maestros y, como repito, nosotros tenemos que trabajar todo esto de tal manera que nos permita a nosotros de manera efectiva pagar el plan de retiro en sus montos en función de lo que exactamente tiene derecho el maestro. Tenemos los recursos, pero esto supone un arduo trabajo. Pensamos que en el primer cuatrimestre del año 2019 nosotros vamos a estar pagando este decreto, vamos a iniciar pagando este decreto. Bien. Los maestros jubilados y pensionados dicen que todos los días su salario se le va achicando porque es fruto de la inflación, poca o mucha, pero cuando un año hay un 2%, un 3% y el otro hay 3 más, cuando viene en la sumatoria le da 12, 15%, ¿verdad? de inflación. Sin embargo, dice la ley que cada 3 años hay que indexar el salario y dicen que no se lo han indexado. Fíjate, no solamente la ley 45108, la ley 8701 también se refiere a esa indexación de los jubilados en función del IPC, del índice de precios al consumidor. La verdad es que este año en el año 2017, julio del año 2017, pues ya se cumplieron los 3 años del último aumento salarial. Nosotros aquí, recuerdo que vinimos el año pasado, dijimos que estábamos haciendo las gestiones para que eso sucediera, no pudo producirse. Para este año 2019, nosotros, el presupuesto general de la Nación, y así incluso lo anunció el director general de presupuesto, no prevé aumentos salariales. El Estado Dominicano ha hecho aumentos sectoriales, precisamente a nuestros maestros, a los militares y a los médicos, ¿no?
pero no se prevé para este año 2019. Eso no quiere decir que nosotros desde INAVIMA no sigamos haciendo los esfuerzos para cumplir con esto que se prevé en la normativa. Recordar, Julio, amigos televidentes, que el INAVIMA como programa de pensiones todavía no está funcionando. Si nosotros estamos acumulando recursos, garantizando la rentabilidad para poder garantizar la sostenibilidad de nuestro programa. Ahora mismo la nómina mensual de jubilados que se hace con cargo al 4% de educación ronda los 580 millones de pesos mensuales. Unos 8.200 millones de pesos al año representa los recursos destinados al pago de nuestros jubilados. Ahí se incluye el salario 13. Es decir, el presupuesto de este año 2018 son unos 8.200 millones de pesos. Como comprenderá Julio, conocemos esa necesidad y ese reclamo de nuestros jubilados, ¿no? Pero, repito, no está pautado en el presupuesto general del año 2019 que se sometió y que fue aprobado por nuestro Congreso, ninguna partida para aumento a nuestros jubilados. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su pregunta. Desde San Juan de la Maguana. Sí. Yo quiero saber, la resolución 362. Le escucho. Adelante. Sí, 362. ¿Dónde yo la puedo conseguir? Porque eso de la Superintendencia de Pensiones. 368 usted dice. 362. 362. ¿Hay una resolución 362? No, 452. 452. Sí, esa resolución es del Consejo Nacional de Seguridad Social. En el portal en el portal del Consejo Nacional de Seguridad Social, pero también nosotros nos vamos a asegurar, no sé la verdad si está en nuestro portal, pero nos vamos a asegurar de que esté en el portal. A partir de mañana esté esa Ponerla resolución en el portal de INAVIMA, la tendremos ahí. Ahí está, buenas noches. Sí, buenas noches, don Julio. Buena, su pregunta. Sí, pregúnteme al señor Yuri, por favor, que un maestro que esté en el sector público y también en el sector privado, pero el sector privado la tanda va a pasar al sector público por el convenio del MINEM. Sí. Entonces las cotizaciones del sector privado va a pasar al público automáticamente. Muy bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, su pregunta. Yo soy una maestra jubilada y renuncié sobre el seguro de sobrevivencia y me siguieron descontando en noviembre y diciembre. Yo quiero saber si me devuelven ese dinero. Me dijeron que me lo van a devolver y cada vez que vamos nos dicen que lo van a devolver y que lo van a devolver y que nos van a hacer una nómina adicional. Muy bien. Ahí está su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, don Julio, al sector de INAVIMA, nosotros los maestros que ganábamos 15.500 pesos a la hora que se con los otros maestros, hace 9 años que a nosotros nos aumentan chavo. Muy bien, ahí está. Estoy en el sector público y estoy en el sector privado. En una tanda, ahora mi tanda del sector privado va para el sector público. Las cotizaciones mías claro, me van a reconocer. Se empieza a pagar desde el Ministerio de Educación. Esas cotizaciones también empezarán a llegar al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, pero claro, empezarán a llegar a partir de ahora, porque las otras cotizaciones no están con nosotros, de seguro deben haber estado en un programa de pensiones privado. Y ella lo puede recuperar, las que aportó anteriormente. Podría recuperarse, claro que sí, podría recuperarse. Esos son de los temas que nosotros abordamos en el reclamo, ¿no?, que hicimos a la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. Sobre el salario de sobrevivencia de nuevo que renuncié y es bueno tal vez ponerle un poquito de atención porque hay muchas quejas sobre eso. Sí, fíjese que los casos que nos han presentado, creo que así fue también lo que presentó el maestro que llamó hace un momentito, son antes de enero de este año. Nosotros desde febrero de este año, el año 2018, ya nosotros estamos trabajando todo lo que es la nómina de jubilados desde el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, porque nosotros, aunque digamos somos el empleador, por decirlo de alguna manera, del jubilado, la verdad es que esa nómina siempre estuvo en el Ministerio de Educación. Parte de los esfuerzos que hemos estado haciendo de fortalecimiento institucional es que
asumiéramos de manera completa todo este tema del pago de los jubilados. Y hemos podido subsanar una serie de situaciones, incluso esa, a la que se han hecho referencia a dos maestros con relación a la devolución del seguro de sobrevivencia de 2 cotizaciones. Lo que quisiera sí es que pudieran acercarse a donde nosotros, que te pudieran escribir también al contacto tuyo, Julio, y que nos pudiera dar esos datos para de manera personal darle seguimiento y que puedan tener esos maestros la devolución de esos recursos. Eso se hace cuando lo devolvemos automáticamente a su cuenta, es decir, que también deben revisar por si han recibido ese crédito de parte nuestra. Bien. ¿Algo más, Yuri, que quiera agregar? Porque el tiempo se nos está... Bueno, decirte que hace un momentito me hablaba sobre los diferentes programas que tenemos nosotros en el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. No te mencioné pues el seguro funerario magisterial, que también está, digamos, para beneficio de los sobrevivientes de nuestros maestros. Hemos estado haciendo ese proceso ya mucho más expedito, porque estaba en algún momento pues muy vinculado al tema de sobrevivencia y se hacía difícil entonces pues poder pagar lo concerniente al seguro funerario. Ya se trata de un proceso más expedito porque también hicimos un reglamento para ello que incluso fue publicado en los medios de comunicación nacional. Bien, Yuri, gracias por tu participación. No, darte las gracias, Julio, a ti, a nuestros amigos televidentes por recibirme en el programa, a ellos en sus hogares, y reiterarte pues que estamos en la mejor disposición en el momento que así lo consideres pertinente, pues volver aquí y tener una conversación amplia, tanto contigo como con los oyentes y los televidentes del programa. Bien, saludo a Enilda. ¿Cuál es el apellido de Enilda? Torres. Enilda Torres, que es de Relaciones Públicas del INAVIMA, quien te está acompañando y quien coordinó esta entrevista, y el equipo que le acompaña. Gracias. Hablan los Educadores está siempre a disposición, las puertas abiertas para una institución del magisterio nacional como es INAVIMA. Yo le digo a los amigos, INAVIMA no es de Yuri, INAVIMA es de los maestros, es de los maestros, y que cuando hablamos mal de INAVIMA, si tratamos de destruirla, es una institución nuestra que estamos tratando de destruir. Así es que gracias por su participación, y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los Educadores. Pasen buenas noches.